Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rod and John. Hoy toca hablar, parlotear, discernir sobre Working Girls. ¿Qué pasa, John, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Nos ha tocado una peli, además de impresionante, súper impresionante, la verdad. Igual compleja de la que hablar. No por difícil de base, sino por lo que trata y por andar con el cuidado que merece y con el cuidado que lo trata también Lizzie Borden en su película. 100%, una peli que estuvo un poco también en boca de la gente en Barcelona hace relativamente poco, porque se pasó un recopilatorio, digamos, de Lizzie Borden en la Filmoteca de Cataluña. Estaba Working Girls, estaba Burning Flames, habían pelis muy potentes. Yo es una directora que hasta hace muy poco, tengo que decir, que desconocía. Y cuando acabé de ver la peli para este programa dije, mierda. Hostia, ¿por dónde empezamos, no? Tengo aquí 4 páginas otra vez en papel para aquellos que nos escuchan en Spotify, iVoox, Deezer y todas las plataformas del mundo. Volvemos al papel porque es que no he podido parar de anotar cosas y seguramente nos quedaremos cortos. Esa es mi sensación, es que el programa de hoy no va a ser todo lo que debería ser, porque es que es muy difícil abarcar todo lo que quiere hablar esta peli. Sí, hace pinta de inabarcable en este sentido. Y creo que, aunque suene igual mal decirlo o raro, nuestra posición en cierta forma masculina también nos acota mucho el pensamiento crítico que podemos tener hacia una película que también incide tanto dentro de lo que es una mujer. Tal cual. Al final, pues eso es lo que dices tú. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Al final, como siempre, para aquellos que nos escuchan, no venimos nunca a sentar cátedra. No es el objetivo de este espacio. Aquí venimos a hablar de las cosas que vemos, de lo que nosotros recibimos y, evidentemente, vamos a hablar de lo que han recibido 2 chavales blancos españoles en el 2026 sobre una peli que es tremendamente femenina, feminista y ultra reivindicativa del 86. O sea que eso hay que tenerlo un poco también en y una mente. Película que creo que surca en diagonal tanto los años atrás de cuando se hizo. Años atrás me refiero a hasta el comienzo de la creación del cine, vamos a decir, y hacia atrás, porque habla de algo muy concreto, y hacia adelante. Creo que casi hasta en cualquier momento alguien que quiera tratar cualquier cosa que se asemeje o sea un poquito cercana en cualquier sentido a la prostitución, y ya sea la prostitución de cualquier ámbito, de cualquier persona, debería de coger como ejemplo y como bandera Working Girls de Lizzie Borden por lo que es, por lo que supone y por todo lo que trabaja dentro de ella. Tal cual. Y como este es un podcast completamente de psicópatas, vamos a anunciar las 4 películas de la semana que viene que no tienen nada que ver con Working Girls. La semana que viene vamos a dedicarle, bueno, semana que viene no, dentro de 2 semanas, esto ya será para el programa del día 30 de marzo, vamos a hablar de cine de terror japonés de principios de los 2000, finales de los 1900. Están entre el 1997 y 2004, o sea, son... Sí, por ahí. Por ahí estamos. El cambio de siglo, vamos a decir, ¿no? Exacto, el cambio Toda de la siglo. paranoia del cambio de siglo. El cambio de siglo en Japón con el terror que invadió completamente Occidente y llenó nuestras pantallas. A más de uno, para mí va a ser un revival bastante guapo, cualquiera de estas 4 pelis. Y a ver vosotros y vosotras, que elegís. La primera opción es la película de Takashi Shimizu, es Ju-On The Grudge, peli que hemos visto que yo no lo sabía, pero es como una saga de 6 películas divididas en bloques de 2, 3 bloques de 2. Es complejísimo de entender, la verdad, porque hay nombres como repetidos que son un bloque, pero forman parte de una tercera parte que está en 2 o en 3. Y bueno, es muy raro. Cualquier persona que esté enterada del tema seguro que nos dice, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Todo tiene sentido? Nosotros no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que yo al menos me acuerdo mucho de esta peli y me pegó muy fuerte. Así que ahí la tenéis. Si queréis que hablemos de Ju-On, tenéis que votarla en nuestras redes sociales, ya sabéis, en Twitter y en Instagram. Podéis votar por vuestras pelis favoritas. La segunda opción
es una peli del señor Kiyoshi Kurosawa, que ya es religión en este podcast. En este caso hablamos de Cure, porque ya se descartó una primera peli de Kurosawa aquí. Terroristas, muy mal hecho. Se eliminó Pulse. Si en algún momento queréis escuchar de Pulse en ruido de fondo, tenemos un podcast de Kiyoshi Kurosawa, de él hablamos en muchos otros, ¿no? Pero justamente con la trilogía de Kiyoshi Kurosawa, que son Cure, Pulse y Retribution. Así que si sale Cure, tendréis aquí Cure. Y hay muchas cosas de las que hablar de Cure. Yo no, si hace falta. No la he visto, pero tengo muchas ganas de verlas. De estas que no he llegado a ver de Kurosawa, pero todo lo que he visto me ha flipado. Así que sería muy buena opción si la elegís. Si no, tenemos The Ring, la original, Ringu, de Hideo Nakata. Buenísima mierda. Y este póster que estamos pinchando para la gente que nos veis en YouTube es loco de cojones. The Ring, es que no se puede decir nada más. Es historia del cine para mí y bueno, luego... para ti y es historia del cine. Sí, sí. Ya más allá de guste o no guste o sea mejor o peor, cambia muchas cosas y avanza muchas cosas y trae muchas cosas nuevas al cine en general y al J-horror. Una de las cosas que trajo sin querer probablemente sean los putos remakes norteamericanos, pero también es un tema. No está nada mal la película que salió de este remake. La peli de Gore Verbinski es una barbaridad. O sea, si a mí me dan a elegir la de Nakata o la de Verbinski, muy posiblemente elija la de Verbinski, ¿eh? Y mira que yo soy, vamos a poner un poquito de forma radical, anti-remakes en este sentido. Pero sí que es verdad que se hizo... Depende cuáles, ¿no? Pero... Se hizo muy bien, claro. Ahí la tenéis. Si queréis que hablemos de Ringu, vosotros escogéis. Y la última de las opciones es Audition. Una de las miles de películas de principios de los 2000, finales de los 90, de Takashi Miike, director ultra mítico. A lo mejor esta es la menos, entre comillas, de terror a la antigua usanza de espíritus, pero agárrate. Yo tengo un recuerdo bastante turbio de Audition, así que vosotros y vosotras elegís. Yo tengo Audition como un sueño febril, ¿eh? En plan, muy extraña, como muy fragmentada, muy cortada. Muchas veces casi alucinada. Sí. Hay un par de momentos de montaje en la película que empiezas a pensar si realmente estás viendo una película o estás viendo un vídeo snoof de alguien que se le ha olvidado apagar la cámara. Una cosa un poco rara. Yo tengo como recuerdos a posteriori, ¿sabes? De ver esta peli y después ver alguna peli de Brian De Palma y decir Audition. Y eso mola un huevo. Lo que pasa es que eso, claro, lo ves en perspectiva con el paso del tiempo. Ya hablaremos de Audition si la gente quiere. Por el momento, ya sabéis, Ju-On de Grudge, Cure de Kurosawa, Ringu o Audition de Takashi Miike. Entráis en nuestras redes sociales, comentáis la película que más os interesa que hablemos y nosotros estamos aquí en falso directo para hablar de vuestras pelis favoritas. Hoy por hoy, 1986, Working Girls, Lizzie Borden. Si empezamos por donde empieza todo, el primer frame de la peli, hay una cosa que yo en cuanto empecé la peli lo apunté y luego vi que era algo que era constante a lo largo de la peli y no creo que yo sea un visionario. Yo creo que esta tía sabe lo que hace completamente y es la intimidad, ¿no? La intimidad en todos los aspectos creo que está tratado muy bien en la peli, desde el inicio en el que vemos este personaje femenino protagonista, que no recuerdo ahora cómo se llama, no tengo por aquí apuntado, Molly, que será nuestra protagonista, con su pareja, que también es una mujer, es una casa llena de mujeres todo el rato, ya desde el principio de la peli, la casa de Molly y luego la casa evidentemente de las chicas trabajadoras, como se hacen llamar. Pero ya desde ese preciso momento ya arrancamos con la intimidad y vemos que es algo que se estira a lo largo de la peli, cómo se perturba esa intimidad durante la jornada laboral, digamos, y cómo se construye, ¿no? Es una cosa muy rara, no sé qué sensación te dio a ti ver primero tanto cliente asiduo y segundo cómo se construía la intimidad con cada uno de los clientes dependiendo de quién era y cómo se rodaba. Me pareció como una cosa súper, no sé si es muy cerebral la película, no sé si está muy pensada, no me ha dado esa sensación, pero después a posteriori sí que creo que, no sé, que está muy pensada, ¿no?
A mí me parece muy interesante en cómo construye lo que dices de la intimidad y creo que evidentemente está muy pensada, pero muy pensada en todos los sentidos, ¿eh? Me parece un prodigio de dirección esta película desde como casi desde la base de la obra. Pero sí, o sea, y además es una de este tipo de películas que muchos directores, voy a poner por ejemplo, como un ejemplo más o menos reciente para que se entienda. Emerald Fennell es una persona que no concibe y no comprende las imágenes que pone de referencia y que tampoco creo que entienda ni conciba de forma muy diferente a más que la superficie las imágenes que construye y que crea. Y Lizzie Borden sí que es absolutamente consciente de lo que ve, de lo que vemos y de lo que quiere hacernos ver. Esto nos lleva a que una casa de prostitución tenga una intimidad mucho más profunda entre las chicas que esa intimidad sexual y que la intimidad sexual pase por casi la desinhibición absoluta. No hay en ningún momento una sexualización, no hay en ningún momento un erotismo, no hay para nada o sea, ni la dirección ni la película llegan a encumbrar o en cierta forma trabajar desde lo ansioso y desde un poco el apego, vamos a decir, el nervio, las relaciones interpersonales que tienen con los diferentes clientes. Sean asiduos, no asiduos, primerizos, gente que quiere hacer una cosa u otra. Y eso me parece una de las cosas como más sorprendentes casi de la obra, el trabajar una película tan particular desde un prisma muy, muy particular también, porque casi cualquier película en el que exista la prostitución tiene casi un punto de vista igual o similar, porque se utiliza simplemente como subtexto, como herramienta, como un apéndice. Pensaba, por ejemplo, ahora mismo citando esto, en cómo utiliza la prostitución Martin Scorsese en Taxi Driver, que en ningún momento dista mucho de cómo puede trabajar la prostitución cualquier otra persona a la que no le importa tanto la prostitución como para indagar en ella, sino que solamente la utiliza, como he dicho, como herramienta. Y aquí Lizzie Borden, para ella la prostitución lo es todo y a la vez es la nada, porque la película empieza como si eso fuese la base de todo y desdibuja por completo la prostitución haciéndola simplemente un mecanismo. O sea, esa casa podría ser tranquilamente un Footlooker en el que la gente entra a mirar y a comprar unas Vans o unas Jordan y ellas atienden a esa gente con la misma dulzura con la que te podría tratar cualquier dependiente de un local. Tal cual. De hecho, también creo que Lizzie Borden juega mucho a narrar lo complejo que es esto desde todos los aspectos. O sea, existencialmente para ellas esto es difícil, pero a la vez también al principio de la peli sobre todo hablan de un cierto empoderamiento, como que ellas también pueden tener esa libertad económica que a lo mejor no les puede proporcionar otro tipo de trabajo. Y es como una contradicción constante. Y en la peli vemos lo que decías tú, esa intimidad entre ellas, que hasta cierto punto se ríen de los clientes en algunos momentos. Muchas veces. Pero luego ves el contraste de que ellas tienen que pasar por el aro y hacer ciertas cosas con las que no están de acuerdo, porque al final es lo que tienen que hacer por dinero. Y creo que Lizzie Borden se preocupa bastante de que esto no sea un estereotipo. Yo no veo, como decías tú en Taxi Driver, yo no veo un estereotipo de la prostitución en Working Girls, porque es que sí que habla de eso, pero a la vez es una cosa tan compleja y con tantas aristas que no se puede hacer un tweet de esta película. Es una absurdidad, porque juega con muchas lecturas y a lo mejor con una cosa que dice la explica desde puntos de vista diferentes. Y eso me parece muy difícil. Y luego plasmarlo visualmente. Que estás encerrado en una casa con 4 personajes. No puedes hacer mucho más. Claro, y es muy interesante también ver cómo hay personajes como de todas las casas, ¿no? Digamos, está la chica joven que desde muy jovencita se ha metido a la prostitución y considera que dentro de ese empoderamiento que ella entiende en cierta forma, esa libertad financiera, está también como en una posición de mucho poder dentro de cualquier cosa, pero realmente también se siente frágil y le cuestan las cosas. Vemos a otra persona que
que maneja en cierta forma la casa, pero que también tiene sus problemas, la gente que entra después. Sobre todo es muy interesante entre todos estos personajes, también uno de los personajes que aparece después de la mitad de la película, que es esta mujer que está constantemente leyendo revistas, que es como alguien que está ya... La que se marchó y volvió, ¿no? Sí, pasando de todo, ¿sabes? Esto es mi vida, tengo que aceptarla y lo hago y punto. Tengo mis clientes, ABC, y cobro y me voy y punto. Y se ven un montón de todos estos juegos, tanto de estatus como de lo que puede suponer eso. Me gusta cómo Lizzie Borden también construye como aros de intimidad dentro de todo este juego, ya sea con las personas con las que trabajas, ¿no? Como con los clientes. Hay clientes que, por ser quienes son y tratarlas como las tratan, dentro de que estás tratando como objeto a una mujer porque estás yendo a prostituirla, pues bueno, son como más amables y pueden acceder a o por lo menos Molly en este caso, porque solo vemos los clientes de Molly en cierta forma. Pues Molly acepta que una persona le bese porque no le supone absolutamente nada, pero a otros no los deja que los besen, y cada chica tiene sus códigos en cierta forma, y las chicas nuevas que vienen, a las que les dicen cuáles son las cosas que deberían de aceptar, tampoco entienden muy bien el rol y creen que cada sesión con esa persona tienen que hacerlo todo. Por eso entiendo como si esta casa fuese una empresa, una gran empresa de gente. O sea, no sé, me imagino a una empresa de metalurgia que tiene que sacar 7 toneladas de hierro a no sé dónde, y tiene gente a turnos que va a las máquinas, las trabaja y se va. 100%. Y de hecho... Y es como extrañísimo de ver, porque nunca hemos visto esto desde este prisma, desde este lugar. Claro. Y con esta seriedad también, que me parece importante, que no haya en ningún momento formas y maneras de humillar a la gente que pasa por pantalla. En ninguno de los dos aspectos, ni mujer ni hombre, que es curioso, porque el hombre ya con lo que hace muchas veces se humilla él solo. Y es súper curioso como todo esto al final Lizzie Borden lo encapsuló en una peli de 1 hora y media, y como que parece que ha destilado todo, ¿no? Como que todo el multiverso que puede existir en cuanto a esta temática, ella lo reduce a esto y no deja... No lo hace superficial, no lo hace simplista, o sea, lo hace complejo, y eso me parece difícil. Y yo tengo la sensación con Working Girls de que no hay ninguna película que trate esto ya que sea que consiga ser ella. Ya. O sea, es muy pocas veces en el cine he pensado que un tema se ha agotado. Es verdad que aquí... Es como... Esto en concreto creo que se ha acabado. Es como la peli definitiva. Y si quieres tener un poquito de un apéndice de esto, solo tienes que ver Jan Dielman. Sí, es que es verdad. Es como una especie de continuación, ¿no? Ves Jan Dielman y Working Girls y no creo que necesites en ningún momento absolutamente nada ni nadie que te diga nada de este contexto. Y si eso, déjale a alguna mujer hablar de esto otra vez, pero en este sentido no creo que casi ningún hombre pueda decir absolutamente nada. Sí que da la sensación de cuando la terminas que es una peli bastante definitiva, que es como se acabó el cine en este aspecto. Sí. Y el tema del poder es algo muy importante, porque como decías tú, hay roles de poder, evidentemente. Aquí hay unos señores pagando a unas señoras por unos servicios, pero luego hay roles de poder dentro de la grupeta, dentro de la organización, porque al final hay una jefa, hay una madame, y luego dentro de las compañeras, ¿no? De que cada una tiene como cierta potestad para decir o hacer, depende de qué cosas. Y ves que al final es esto, es relaciones de poder, intercambios económicos y poco más. Y pues eso, como una gran corporación que se diluye lo que somos a nivel persona y a nivel sentimientos y a nivel emociones. Y si tienes que quedarte 4 horas más porque la empresa lo necesita, te quedas y te callas la boca. Y eso es muy interesante, ¿eh? Cuando llega ese trozo de película en el que la madame empieza a pedir horas extra y todas estas cosas. Ya ni las pide, porque dice, ya le he dicho a este señor que puede venirse. Es que ni lo pide, es una cosa salvaje. Es muy loco. Y con el tema del sexo y de la desnudez y todo esto,
Es lo que dices tú, cuando yo vi hay una primera escena muy muy clara en la que ya se ve el primer desnudo, que está como arrinconado dentro de está en el encuadre reencuadrado en un espejo, ya ves que eso no le interesa a Lizzie Borden, a ella le da absolutamente igual el aparato sexual, cómo se folla, eso le da igual. Lo que le interesa es el acto político reivindicativo de lo que significa el sexo en ese contexto. Claro. Y ahí creo que es cuando te das cuenta de que realmente esta peli, que parece absurdo decirlo, tiene una posición política. Porque ¿cómo haces una peli de la prostitución sin una posición política? Creo que es imposible. Pero yo creo que hay algunos y algunas que podrían llegar a hacerla. Bueno, A base de o banalizarlo. querer llegar a hacerla. Hmm. Pero banalizarlo también es posicionarte políticamente. Sí que es verdad también. Pero está claro que Working Girls es una peli comprometida. Y esto creo que no lo hemos dicho mucho en en este podcast. Hay pocas pelis que pongan toda la carne en el asador y digan, yo voy con esto, y o lo tomas o lo dejas. Evidentemente, eso hace que tu carrera vaya por un lado o por el otro. Lizzie Borden tampoco no es una directora ultra conocida, ni No, dentro ni de los prolífica. círculos. Es verdad, ni prolífica. Pero tampoco dentro Pero del círculo de la cinefilia. Es como... me parece que es una figura que se está reivindicando mucho hace poco, ¿no? Han pasado 40 años de esta peli y yo creo que es ahora cuando se está hablando un poco más de Lizzie Borden. A lo mejor desde la ignorancia de yo no me he enterado, ¿eh? Pero me da la sensación que el cine, que normalmente está tan comprometido, directores y directoras que son como tan férreos a sus ideales, acostumbran a quedarse un poco escondidos. Como que permanecen un poco en el underground. Y la verdad que yo estoy súper contento de haber llegado tarde, aunque sea, a este tipo de propuestas, porque mola ver la gente que apuesta. Yo la verdad que lo he claro, hecho un poco de menos eso. es interesante porque Lizzie Borden ya de base era una persona que no se dedicaba al cine. En ningún Mm, momento se pensó en dedicar al cine. Antes de ser cineasta fue crítica. Y bueno, un poquito, en cierta forma, este tipo de mujer, persona, ¿no? En extensión, que es buena en todo mm, y que puede dedicarse a un montón de cosas que tienen que ver con el ámbito artístico. O mm. sea, es curioso porque ella empezó en el cine a raíz de una retrospectiva de Godard. Hostia. Ella atendió una retrospectiva de Godard y dijo, voy a experimentar, igual que experimento con la Mm, crítica o con la pintura, voy a experimentar con el cine. Y a raíz de eso empezó a hacer sus pocas pelis, que tiene, creo que son 5 películas, ¿sí? mm, 5 películas, la última desde el 94. mm, Y ambas, las primeras 3, que son Regrouping, Born in Flames y Working Girls, son como las más Es como la las que trilogía. más, Ujú. sí, las que más nombre tienen, ¿no? En cierta forma. O sea, no es una directora que haya sido en ningún... Es un poquito el caso de... Ay, me he quedado como ahora un poquito pillado, pero... esta crítica también, ay, que tiene como 3 o 4 películas... Murió de cáncer una mujer. No recuerdo ahora muy bien. Ya Fra- me saldrá durante el programa. ¿Francesa? Bueno, es que no recuerdo. Que yo tengo un nombre, pero no sé si es ella. Pero ya me ha venido. Susan Sontag. Ah, no. Susan Sontag, escritora, Mm, crítica, en cierta forma filósofa prácticamente, ujú, que experimentó con el cine y tiene 2 o 3 películas como bastante sorprendentes porque pues toda esta gente tiene muchas ideas que hay cosas con las que solo puede transmitir y me parece que Lizzie Borden, además de, yo no conozco su obra en pintura ujú, ni sus críticas en cierta forma, pero sí que se ve una persona con inquietudes que tiene un propósito de plasmar algo desde un punto de vista muy concreto. mm. Y que Y Working Girls es esto, de arriba abajo. O mm, sea, me parecería súper interesante acudir a un coloquio de Working Girls, no un coloquio de gente que sepa, que también me ujú, interesaría, a un coloquio con ella. mm. Y también es interesante ver cómo, sin ser, yo qué sé cómo decirlo esto, que tocando tantos palos, aún así es muy consciente de que está haciendo cine. Y eso a mí sí que me sorprende, porque, no sé, a lo mejor soy de los que pienso que cuanto más cine haces, cuanto más cine ves, más preparado estás para entender el lenguaje y el funcionamiento, ¿no? Y,
que ya desde el principio de la peli hay detalles tan absurdos y tan tontos como que hay dos toallas colgadas del toallero, una azul y otra roja y otra rosa, ya ves por dónde van los tiros. Que hay un armario con sábanas, ya ves por dónde van los tiros. La peli no empieza diciendo, hola, soy una prostituta y voy a una casa de prostitutas. No es Claro, explícita. tú no tienes ni idea. Pero ni idea. Pero cuando se va introduciendo, hasta que no llega la situación real en el que ya ves dónde estás, a lo mejor han pasado 15, 20 minutos de peli y ya lo has intuido, ¿sabes? Me parece que lo orgánico, con la organicidad que en lo que funciona todo, es muy fácil para el espectador poder entender dónde está y poder entender desde dónde se va a explicar la historia. Y eso me pareció súper interesante. Aparte que luego tiene unas frases de guión que te mueres. Hay 3 o 4 momentos. Hay una frase que tengo aquí apuntada que dice, yo alquilo mi cuerpo pero no alquilo mi mente. Esto no te lo dicen en cualquier peli, ¿eh? O sea, es una peli muy consciente de lo que está haciendo. Ese personaje sabe muy... De hecho, es el personaje que decías tú, esta chica joven que antes trabajaba en la calle y ahora trabaja aquí. Ella es muy consciente de lo que está haciendo. Dice, yo estoy utilizando mi cuerpo como una herramienta, luego ya que la gente opine una cosa u otra, pero como una herramienta para otras cosas. Y todas tienen planes de futuro, en realidad. Una quiere montar un estudio, la otra quiere hacer no sé qué. Sí, están consiguiendo dinero para poder ponerse de autónomos e independizarse por completo de ese trabajo. Pero es... O sea, también hay un momento que creo que es absolutamente liberador y que dice mucho de el engranaje del capital en el que se están moviendo también, que es el momento en el que Molly sale a la farmacia. Uf, ese momento es increíble, ¿eh? Y está casi ahogada de estar en ese lugar y se sienta en un parque a ver a unos niños jugar. Y la película empieza a respirar. Me parece una barbaridad cómo... O sea, la decisión esa de a la hora de película, los 40 y pico, 50 minutos de película, respirar y ver que el personaje respira. Y respirar tú como espectador. Respirar de ello y empezar a pensar en qué estás viendo y qué ves. Y que llegue a la farmacia, una farmacia que parece casi un quirófano, luces súper fuertes, y empiece a pedir, pues, un montón de preservativos, pues un montón de cosas, porque tiene un montón de nombres de tal, que se entiende más o menos para qué son cada cosa, y que el hombre que está de farmacéutico le suelte una boutade. Tal cual. Que no sé si le dice... te cubre las espaldas, o algo así. Sí, con todo esto no te pasará nada, ¿no? ¿Cómo te cubre las espaldas? Es como, algo de ese estilo, sí. Tío, cállate, tío. Cállate que eres podrías tocar el timbre de aquí a 40 minutos. Literalmente. Tío. O sea, es que parece que dices, de aquí a 20 minutos, la última persona que va a tener Molly o que va a tener cualquier otra persona va a ser este tío. Literalmente. Y luego spoiler insignificante. No aparece. Pero ¿quién es dice que que parece no? que dice. Porque toda la gente que está entrando ahí es esa gente que ves por la calle. Y me parece impresionante. Yo tengo la lista de nombres. Sí, es que en el cine siempre se ha construido al putero, siempre se le ha construido con un estereotipo. Tal cual. Y en España al putero se le viene a la cabeza, vamos a decir, a Torrente. Tal cual. ¿No? Sí. Esa base de persona. Pero no. Chavales, preguntar a vuestros colegas que a ver si vais a tener alguno que otro. Y no os habéis enterado. Yo leí hace relativamente un tiempo, ahora un año o así, que la prostitución se consumía mucho en edades muy tempranas, de los 20 y pocos a los 30 y pocos. O sea que heavy metal. No y yo me he sorprendido de conversaciones. Yo me he sorprendido de conversaciones cercanas a mí. Con cercanas a mí no me refiero a amistades, sino cercanas a mí en cuanto a gente en un bar, gente en un tal, que están alrededor de mi edad, de decir, wow, ¿qué es esto? Es fuerte, es fuerte. Y de hecho, Lizzie Borden en la peli, cuando Molly se siente en el parque y está viendo a su alrededor, y lo único que ve son niños, y los niños que ve están acompañados de mujeres que los están cuidando, y hay una niña suelta,
No hay padres. Es que da mucho margen a la interpretación. Dices, es que este es el futuro que nos espera también hasta cierto nivel. Y luego que la tía es muy lista. Es que en el principio de la peli, Molly se va de su casa para ir a esta casa de prostitución y no vemos el trayecto. No vemos el exterior. El exterior quiere que lo veamos en ese momento. Va ella en bici durante un ratito, pero no hay en ningún momento en el que. No sé, es como pum pum, aparece en el piso, ¿sabes? Exacto, No sabes qué piso no da es, margen. no tienes ni idea. Y el listado de nombres es increíble. Está Jerry, está Miles, está John, está Fred, está Jake, está Joe, está George. Todos, pues eso, Paco, Manolo, Antonio. El estereotipo aquí es cualquier persona en Norteamérica. Y todos, Sí, eso sí, y empresarios, ¿eh? todos empresarios de dinero, una gran mayoría, cada uno con sus taras y con sus cosas. Y lo preocupante es todos asiduos. Eso es fuertísimo. A mí es de las cosas que más me impresionó de la peli. Y una gran cantidad de ellos casados. Claro, claro. Es fuertísimo, sí, que es el jefe de la construcción, el otro que tiene una compañía de teléfonos enorme. O sea, aquí no son los desgraciados de turno que todo el mundo se cree que se van de Y prostitutas. una cosa bastante interesante de que y lo nombran un montón, la importancia del teléfono, de recibir las llamadas, de no dejar en espera las llamadas. Que no pare la cinta transportadora. Sí, de que no pare el círculo. Y es curioso porque no se entiende, y Lizzie Borden da a entender de que esta casa de prostitución no se publicita como se podría publicitar en Las Vegas un cabaret, ¿no? Con imágenes y con todas estas cosas. Se publicita con tal, un número y punto. La cantidad de llamadas que reciben, y entre ellas, entre las llamadas que son desde la seriedad, desde aparece alguno que otro que es muy tímido porque será como su primera vez o no su primera vez, pero bueno, tímidos por X circunstancia, las descubriréis cuando vayáis viendo la película, porque simplemente con 2 gestos se entiende cómo es la gente. Hay una cantidad de incels también bastante curiosa. Sí. Hay un profesor que es un poco turbio, pero entre ellos hay las típicas cosas que siempre has visto en otras películas de gente llamando para hacer bromas y gente llamando mientras se está masturbando al otro lado de la línea. Pero ella no hace... Que es impresionante. Pero Lizzie Borden no hace como de eso nada. Es pasajero, No, porque eso pasa mucho. Pero constantemente, pero ¿cuántas veces durante la película, si no son igual 20 veces de coger el teléfono y que se escuche, ya está otra vez, y se escucha un poquito desde la línea, sí. gemidos, no sé qué, y cuelgan y siguen con su conversación. Es como estar en un ambiente de rutina agresivísimo, constantemente. No hay nada, ningún lugar para respirar. No se ve ni una ventana. Es verdad. Solo comen comida en ese piso. En botes, en plástico. Piden hamburguesas y patatas. Beben Coca-Colas. Beben whisky escocés. No hay ventanas. El humo de cuando fuman se queda ahí. Tienen que echar flis. O sea, no, parece un zulo. Es un casino. Sí. Una cosa muy interesante, las habitaciones están en un piso completamente separado de la sala de estar. Son temáticas. Son temáticas. Para cada uno con sus gustos. Es que está todo, o sea, todo en la película está pensado para ellos. Es una cosa salvaje. Y luego es un piso en el que vive una persona. Exacto. Y luego está el tema de los rangos de cada uno. Hay uno que es un RC, que es un Rich Guy, el otro que es no sé qué, los tiene como todos controlados, y en el principio de la peli parece que, digamos, esta lucha de poder, a pesar de que ellas están vendiendo su cuerpo, ellas tienen como la superioridad en muchos aspectos, intelectual, ellas hacen piña, entre ellas se cuidan mucho, y vemos como progresivamente la peli todo se va oscureciendo con la llegada de la noche, evidentemente. El turno de mañana parece que es un poco mejor, el turno de noche es Vietnam. El turno de noche es muy terrible en ese sentido. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho del tratamiento que hace Lizzie Borden en la peli, a lo largo, con el tema de la imagen, que es la escala de planos. Es una peli que va del plano más corto posible a planos que cortan cabezas.
No tiene sentido. Hay un plano que yo creo que es bastante conocido, no sé si tú te vendrá a la mente, que es ese que está la estantería como a mano izquierda y a mano derecha están las butacas y las escaleras que Sí. suben y bajan, que empieza a segmentar ahí a todo el mundo como en diferentes escalas. Es una cosa bastante formulaica a nivel de forma. Pero luego Mm. ves, cuando les llegan las hamburguesas, planos cortos de sus caras comiendo, en los que está esa intimidad, en los que empiezan a hablar de otras cosas que no están relacionadas con el trabajo. Y, y claro, todas estas estrategias a nivel visual y a nivel de dirección tienes que tomarlas. Porque si no, una peli sobre gente hablando durante 1 hora y media en un único espacio es muy complicado. Y no sé tú, pero a mí la peli se me pasó volando. Yo no me enteré y se acabó la película, ¿eh? O sea, y me pasaba, hace mucho tiempo que no me pasaba eso de decir, ¡bup! Se ha acabado. Me parece muy interesante en cuanto a esas escalas de planos. Hay muchos momentos en los que cuando empieza a caldearse el ambiente y un poquito a discutir o entre ellas o con la madame, que es bastante insoportable, creo que es una de las peores personas que he conocido en mi vida. Es peor ¿Qué persona más? peor que ellos, ¿eh? Es una cosa. Lucy se No, llama la máquina. solo desea el dinero y no le importa nada más. Buf, Nada más. horrible. De que cuando empiezan a chocar mucho entre ellas, casi siempre se van a por un refresco, a por algo, y la conversación es todo el rato fragmentada con cabezas dentro de las barras de las escaleras que suben al segundo piso. Entonces, es una en un lugar, otra en otro lugar, otra en un segundo plano detrás, que la cabeza se ve como más pequeña. Es como súper interesante porque son estímulos visuales que te están transportando constantemente a esos lugares que también en los que también está cada uno, ¿no? Tanto la madame como que se cree muy por encima de los demás, pero casi que constantemente en todas las conversaciones, tanto intelectualmente se nota mucho, como por la poca razón que tiene, está o emparejada o por debajo de esa prostituta que la trata, que prácticamente en todo momento las trata como eso, ¿no? Como putas. Sí, sí, Y no como personas. exacto. Y hay cierto tratamiento con la imagen de eso, de separar un poco la cabeza del cuerpo, de dejar el cuerpo solo aislado para trabajar, pero luego digamos que la cabeza no se la quedan los clientes. En el caso de Molly sí, que parece que es la que se está implicando más. Es como de las últimas en entrar y a lo mejor está Sí, en en esa un fase. momento comenta que lleva 2 meses, ¿verdad? Sí, por eso, que a lo mejor está en esa Y fase del que aprendizaje. además, bueno, pero son 2 meses con Ya. gente de forma recurrente y con un trabajo que, si no recuerdo mal, la madame, ¿cómo era Lucy. ella de nombre? Lucy. Lucy dice que no se queje, que es la única que tiene un horario de 5 días a la semana, de lunes a viernes, con sus 8 horas. Y que no hace noches. Y que no hace noches, y que las demás hacen noches y tal, ya te digo, es que parece una empresa, Sí, una parece una oficina. empresa gigante. O sea, Hay mucho contraste entre el humor de ellas, las parafilias de ellos, el cómo Lucy está como en ese punto intermedio en el que no está con ellas ni tampoco está con ellos. Porque Lucy es una mantenida por uno que tiene mucho dinero también, quiero decir. Aquí se están prostituyendo todas. Lo que pasa que, claro, el estatus es diferente. Porque ella se ha ido a comprar, que hay un momento que empieza a explicar lo que se ha comprado y lo que, no, y lo que le ha costado. mira, hay un momento en el que entre ellas le están haciendo muchísima broma porque les van diciendo si le ha pedido como el ABC que suele pedirle a todos los novietes que tiene, como el reloj Rolex de no sé qué, el viaje a no sé dónde, el tal. Y dice, sí, pero es que claro, como le he pedido todo eso, pues ya no le puedo pedir nada más. Es una tía horrible, clasista, racista. Lo tiene todo, la verdad. Lo mejor de los dos mundos. Y todo es ese tipo de persona que todo el mundo conoce a alguien que está con una sonrisa en la cara, pero es absolutamente terrible. Sí. Y que te dice todas las cosas con una supuesta y una falsa dulzura, pero es horrible. Constantemente a la chica negra que llega nueva le dice, cariño, no te preocupes si tienes muchísima menos gente que los demás, porque a la gente le gustan blancas, no le gustan las negras. Y dices, yo, de verdad, es que esto es el infierno de Dante y no sé en qué anillo estás. Es una locura. Tumbada. Y justo en esa escena que está su amado, me parece que es Don, o no sé cómo se llama su... Un cojín. Miles es su hombre.
que Miles se mira mucho a la chica esta negra nueva. Muchísimo, sí, sí. Y ves que evidentemente este tipo es simplemente otro cliente que cuando se canse de la Lucy se irá con la siguiente y punto. Y ves como en cierto punto Lucy también está atrapada en ese bucle, a pesar de que es una persona horrible. Y bueno, de que ella es la que está explotando a estas chavalas, que eso hay que decirlo. Los clichés normalmente son que los pimps son, pues eso, el tipo mazao con la bandana de tela Sí. en la cabeza y luego ves, ¿no? Que es una madame y que la madame es casi peor porque ella sabe dónde hacer daño más que un Claro. hombre. Eh, y Y ella juega, sabe cómo funciona o cómo piensan claro, en y muchos momentos ellas. juega mucho a esto. Juega también a cuando le hace la entrevista a Debbie, cómo se enfrenta con ella. Las cosas que le dice a una chavala que acaba de llegar y de repente quédate y ya hoy es tu primer día. No tienen ningún tipo de sororidad, irónicamente. Y es eso, es como un robot, un NPC. Es como el típico project manager que trabaja a cargo de un jefe aislado y simplemente está aquí para ejecutar. Es bastante loco. Luego a esta altura de la peli, por donde estamos yendo más o menos, ya va lo de la escena de la farmacia que lo hemos comentado, que es altamente perturbadora. Y como llega después April, que es este personaje, que lo que decías tú, hay una cosa muy guapa en la peli, que es que todo el rato es gente entrando y saliendo, ya sean hombres, sean Sí. mujeres. Y todos los personajes, por pequeño que sea su momento, tienen un propósito, dan a entender, encuentran una arista nueva o algo nuevo en los personajes con los que están, tanto Molly como otros. Es súper interesante. Me parece que todo lo que ocurre aporta, que muchas veces esta película podría alargarse por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, una directora que no tuviese un propósito claro, yo creo que esta película es incisiva y perfecta, es como un colmillo de león, o sea, desgarra, va y desgarra, es impresionante. Podría hacer 2 o 3 veces la cantidad de personas que pasan por ahí y las horas y tal, pero toda la película es un día. Una jornada de trabajo, Una jornada, digamos, ¿no? tal No cual. un día, una jornada de trabajo con sus horas extras a las que le obliga esta señora y con todo. Y al final es un círculo de película, porque el final acaba con el ojo abierto con el que empieza la película. Empieza y acaba igual, que de hecho yo me quedé como así impactado porque esa mirada es muy fuerte. Y Qué luego, gran final, y luego qué gran cuando final. terminan los créditos, no sé si llegaste, ella cierra el ojo y se duerme. Sí. Y porque yo me quedé con la duda de, hostia, que, ¿sabes? Esta sensación de susto, porque la peli constantemente es un susto muy grande todo el rato. Y lo que decías tú, Claro, es que si no acabas los créditos, dices, a trabajar otra vez, cuando ella ha claro, renunciado, joder, ha entendido, ¿no? Qué está ocurriendo ahí y que por mucho que saque mucho dinero, no. Y me parece como mucho honor también lo que hace Lizzie Borden en ese sentido. sí, la peli al final yo creo que es brillante, tira hacia la luz en el final, pero por un acto de valentía muy fuerte. O sea, lo más valiente que se puede hacer es coger las puertas y pirarte. Porque al final te puedes acostumbrar a esto. Y con lo que decías tú, estamos hablando de una película de la prostitución, pero pues se puede extrapolar a cualquier cosa. Puedes tener un trabajo de mierda donde te tratan como el culo, donde te pagan una puta mierda y te hacen hacer 400 horas extra, pero siempre será menos valiente que coger y pirarte, el quedarte allí. A pesar de todo el dolor, ¿eh? Pero porque es más fácil acostumbrarte al dolor que a la incertidumbre. Y, Claro. y que el personaje coja y se pira así, se pire y sí, yo creo que también hace que la interpretación de cuando ella abre los ojos, cuando está en la cama antes de los créditos, pueda generar esa sensación de que en el espectador de que diga, coño, la he cagado, pero que también sea como una cosa muy humana, que es una idea absolutamente incorrecta que te viene a la cabeza, por miedo, por cualquier cosa. Y el final, yo creo que hasta el último segundo aporta lo que decías tú. Todos los personajes que entran son por un motivo, todos los encuadres están hechos con una intención que muchas veces yo soy de los que pienso de que no todo en todas las películas tiene que tener un significado. O sea, no puedes ir Claro, no, no. al milímetro.
Pero en Working Girls podríamos decir que el 98% de lo que vemos hay un posicionamiento y una reflexión. Claro. Y eso está muy bien siendo una película tan poco exigente con el espectador, porque creo que es muy fácil de ver. Es muy fácil de ver y es sorprendentemente fácil de ver también porque lo que trata a priori podría no serlo, ¿no? Sí, sí. Pero es que es muy concreta Mm, constantemente, por eso Lizzie Borden también se puede permitir el lujo, que no sé si es un lujo porque iba a decir, se puede permitir el lujo de ser y de hacer una película así y tan concreta, pero es mucho más difícil cuando tú quieres hacer una película tan concreta, con un ABC tan específico, porque estás acotándote tú ya. en todos los sentidos. Y es una peli cerrada, y es una peli Mm, de un tema que tiene muchas ramificaciones dentro de ello, ¿no? Por tanto con la mujer, con el trabajo, con todo, pero es un tema muy en concreto. mm. Y estamos muy acostumbrados a ver películas que no son capaces en ningún momento de concretar o cerrar casi ni una historia, en muchos sentidos. O sea, ves una peli de 2 horas que ha abierto 4 o 5 caminos y esos caminos normalmente cuando no saben cerrarlos los solucionan con matar a los personajes. Tal cual. O películas que son Y eso es... tan de tesis, tan de tesis, que al final tampoco no se genera una relación entre el espectador y los personajes, no hay esa parte humana en muchas películas que son demasiado, yo qué sé, a mí me gusta mucho Michael Haneke, pero es un tipo que hace un cine bastante de tesis, y hay algunas pelis de Sí, Haneke que son muy difícil conectar con ellas. 21 fragmentos en la cronología al azar es una peli de tesis pura y dura, y sí, también o Código o Desconocido. que digo desconocido. Son pelis que si te pasas muy de frenada, es muy difícil empatizar con los personajes, es muy difícil ponerte, ya no en la situación, sino Y no... entenderlos. Y aquí sí que pasa, siendo una peli muy de tesis, con un tema muy duro, a mí lo que menos me importa es el tema. A mí lo que me importa es saber qué le pasa a esta chica, ¿sabes? Sí, pero también se deshumaniza mucho. O sea, yo en este sentido sí que creo que Lizzie Borden sigue un poco también esa línea porque el personaje es muy importante porque es en cierta forma el núcleo Mm, de esta reivindicación, digamos, y de esta rebeldía también final en cierto sentido, ¿no? Y por eso también el personaje tiene su importancia porque si no la película acabaría con la rutina y punto, que también ya. sería en cierta forma lícito, pero no. Pero lo que ocurre es que la deshumanización en la que se sume la obra simplemente por el contexto que trabaja es muy interesante para que luego puedan también resurgir ciertas personas, pero Mm, hay gente que está hundida allí y por eso me parece tan interesante porque deshumaniza y hace como desaparecer en cierta forma mucho del andamiaje que se construye durante la obra, tanto por relaciones y tal, y ves como la única persona que, a decir abrir los ojos en este contexto es feo, porque hay mucha gente que está ahí pues por la necesidad o por lo que sea, ¿no? claro, claro. Pero en cierta forma, vamos a entrecomillar, la persona que abre los ojos es la única que puede seguir teniendo una vida más allá, pero solo vemos círculos vitales dentro de esta película que no se cierran en ningún momento, por eso se desdibuja tanto. Y Mm, por eso los personajes como que se caen como un castillo de naipes, no porque estén mal construidos, están perfectamente bien construidos para eso claro. y dentro de eso. Pero Molly es otra persona. Y Molly es una persona que también y quiere trabajar y salir de eso desde un propósito un poco diferente al que tiene, por ejemplo, la chica joven, que no recuerdo ahora mismo el nombre, Mm, pero que se acostumbra a, a que esto le va a llevar muchos años de su vida y por mucho que esté enfadada y no esté de acuerdo con muchas cosas, va a tratar esto como quien está reponiendo camisetas en un Zara. tal cual. Y el contraste con Molly yo creo que es Lucy, que es este personaje que decíamos que es la Madame, que a la que se le bloquean los teléfonos se le acaba el planeta Tierra, porque esta mujer si no tiene esto no tiene nada. Y por eso decíamos que este personaje es muy interesante a la par de ser una hija de puta con todas las letras. Claro. Porque al final también está atrapada en este sistema. No es otra más que otra chica. El tema es que lleva un abrigo de piel y poca cosa más. Por eso creo que la peli se ¿cómo decirlo? Se habla con ella misma todo el rato.
y se contradice y habla de una cosa y luego habla de la otra y las dos cosas son complementarias y a la vez son completamente diferentes. Y es algo muy, muy, muy rico de ver, ¿no? Es muy, como muy estimulante ver que puedes hablar de un tema desde todos los ángulos posibles. Y a lo mejor es algo que no se ve tan a menudo. A lo mejor vemos a directores y directoras que están como muy posicionados con un tema y hablan de su verdad, para que nos entendamos. Y aquí vemos como varias verdades de forma paralela, porque lo que creo que Lizzie Borden no quiere hacer es pegar la chapa. No quiere hacer un discurso, no quiere hacer un meeting. Lo que quiere es plasmar una realidad con todas las problemáticas que tienen, con todos sus contrastes y con todas las aristas. Y no sé, yo al menos en lo personal eso lo valoro muchísimo. Sí. Me parece difícil, me parece muy valiente. Y de nuevo, hablando de una peli que es del 86, con todo lo que probablemente comportaba hacer este tipo de películas en ese momento. Sí, yo querría ver, la verdad, cómo se estrenó y cuál fue la repercusión Estaría que súper tuvo en esa interesante. época. El 86 di tú que, bueno, poco a poco iban avanzando algo más las cosas, ¿no? En ese sentido. Pero seguía siendo y sigue siendo este tema algo muy tabú y algo muy escondido. Me parece bien que dentro de lo que cabe sea tabú porque no es algo que queramos que se sepa de forma popular, porque el mundo está como está y las juventudes bastante tienen con prácticamente toda la pornografía encubierta que se ve en Instagram, en TikTok y en todos los lados, Sí, como para saber que eso también está al alcance de un telefonazo. tal cual, sí, sí. Y Porque creo que las redes sociales están trayendo de vuelta toda esta plaga. sí, al final la Y puede ser algo muy cosificación... problemático. Sí, la cosificación de los cuerpos en general, femeninos y no femeninos, también sucede también bastante, pero la cosificación del cuerpo y tratarlo simplemente como un estímulo visual y esto nos pasa absolutamente a todos, o sea, todos los que estamos en redes sociales recibimos esos inputs. El tema es lo que dices tú, cuando eres un chaval que no sabes discernir entre una cosa y la otra y cuando tienes un poco de criterio y sabes que lo que estás viendo es pornografía en una plataforma de redes sociales Claro. con todo lo que comporta, que es rarísimo. Pero bueno, hacia el final de la peli ya sí que llegamos a ese punto en el de que se ve mucho el desgaste físico y emocional de Molly, sobre todo en la escena en la que está en la bañera, aunque durante la peli ya se ven algunos momentos como tienen ciertas marcas en el cuerpo. Yo me pregunté por qué Lizzie Borden no hace tanto hincapié en eso, no hace un plano de detalle, y hasta cierto punto creo que lo hace por lo mismo que decíamos, porque al final es una cosa más, un extra, que comporta este tipo de trabajo y como tampoco no quiere dramatizarlo. Tú imagínate que esta peli está en manos de alguien que quiere hacernos llorar. Yeah. Es un material perfecto. O sea, es muy fácil Sí. apretar y apretar y que esto pues sea un festival de pañuelos. Pero no lo es. Porque Y es que no es una peli de cuerpos tampoco, no es Claire Denis. O sea, creo que a Lizzie Borden, como tú has dicho, el cuerpo no le interesa más allá de ser un objeto de deseo masculino en esta película. Sí, sí. Luego sí que tiene como ese momento en el que se ve claramente que hay ciertas consecuencias emocionales y físicas, pero se pasa un poco por encima. De hecho, lo que me parece más interesante de la peli, que sale muy a menudo, es esa libretita en la que Molly va apuntando los nombres y las tarifas y el dinero que se va guardando ella también. Claro, la gente que le dice, hoy estoy pletórico, hoy 1 hora en vez de media hora, pero ella apunta a la media hora. Claro, todo eso es lo que le da el pozo, digamos, ¿no? A la peli en cuanto a cómo tienes que montártelas para salir de ahí. Ya sea haciendo trampas o ya sea, pues eso, destruyendo un poco tu salud mental y tu salud física, como piensa el primer personaje, y tu juventud, para tener un plan de futuro. Y es bastante Y heavy. desgraciadamente, todas las chicas que hablan de algo más allá de ellas mismas vienen con traumas sexuales, con abusos pasados. Es terrible y es algo que creo que no se habla suficiente, pero en el mundo en el que vivimos hay muchísimas mujeres que sufren
y han sufrido abusos sexuales y traumas de cualquier tipo, que ya no tiene que ver solamente con eso, pero es algo que desgraciadamente ocurre mucho y que está bien que esta película también lo verbalice más allá, Tal cual. para que se entienda muchas de las acciones que pueden llegar a hacer en un momento u en otro, o de los actos reflejos que pueden llegar a tener. O sea, me parece importante que Lizzie Borden en el 86, porque esto estaba muy a la orden del día ahora, pero y en el 86, claro, esto sí que era un tabú enorme, decir que cualquier persona tenía algún problema. Y me parece impresionante. Y lo comentan un par o tres de veces, con una naturalidad bastante que asusta bastante, la verdad. Hay momentos que la peli es terrorífica, literalmente. Y hay momentos que, hostia, consigue traspasar los 40 años que lleva a las espaldas y decir, bueno, pues aquí es una casa de prostitución y ahora lo podríamos extrapolar a OnlyFans y o sea, ves que es algo cíclico, que es algo que, que está ahí, que es constante, que mientras haya oferta habrá demanda y mientras haya demanda habrá oferta y es... Hostia, no sé, te pone un poco la piel de gallina. Yo acabé regu después de ver la peli. Primero por lo bien hecha que está a nivel película, pero luego porque temáticamente no hemos avanzado absolutamente nada. Seguramente vayamos a peor o no sé. Eso creo que tendría que decirlo una persona que sepa realmente sobre todo este tema en profundidad. Pero lo que está claro es que es una peli arrolladora y lo que decías tú, prácticamente es una peli finalista. Es una peli que planta el tema y dice esto es lo que es, chavales, y no hay que darle tantas vueltas. Y si queréis hablar de esto, seguimos hablando. Pero la verdad, la peli es muy definitiva. Sí, esto tiene toda la pinta de eso y es eso. O sea, me parece una película definitiva. Sobre ello y sobre lo que trata y sobre lo que es, me parece una película definitiva. No hemos comentado, que creo que, bueno, es importante para la película, pero porque lo dice varias veces Molly, pero tampoco me parece como que sea la base de todo. Molly es una chica que está en una relación lésbica, es una chica lesbiana. Cierto. Y en ningún momento en la película, cuando se refieren al lesbianismo, ella en cierta forma lo niega porque no está bien visto dentro de ese mundo. De hecho, hay algún momento que se hacen comentarios. Parece no estar no estar bien visto dentro de ese mundo, de que... Porque habla de que tiene pareja, pero en ningún momento habla del sexo de su pareja. Y en algún momento sí que hablan de, pues eso, del lesbianismo y de tal. Y ella, bueno, lo deja como un poco ahí, en el aire, porque entiendo que no se querrá meter en ningún problema más de los que ya le puede provocar esto. Y también comentan todas las personas que están en ese lugar que ninguna le ha dicho a sus parejas en qué trabaja y que eso realmente les va a traer un problema a futuro muy, muy grave que puede acabar con esa tranquilidad y con esa relación que han construido, porque al final es vivir dentro de una mentira. Y es algo también muy triste. Sí, hay comentarios, hay un personaje que dice que a su pareja le dijo de lo que se dedicaba y que si realmente la quería, la dejaría. O sea, el nivel de... Ella lo comenta, además. Ella lo comenta. El nivel de victimizarse a ella misma, siendo la víctima, o sea, pegarse latigazos a ti mismo dentro de ese contexto, o como lo que hace Molly de no hablar de su homosexualidad, que es como el tabú dentro del tabú, ya es al final otro tipo de violencia dentro de la propia violencia. Claro, es una violencia tan institucionalizada en general, pero es que aquí dentro de este negocio, además, claro... la frialdad con la que tú mantienes relaciones sexuales cuando además ese sexo no es el que te atrae. Exacto. Y todos los personajes que están obsesionados con Molly, que la quieren ver fuera, eso es una constante también a lo largo de toda la peli, como que nos vemos fuera de esto porque lo nuestro es otra cosa. Y ves que en realidad no. En realidad lo que hay entre Molly y esas personas es lo mismo, una transacción comercial a cambio de sexo. Y lo más fuerte es eso, que Molly es imposible que pueda estar interesada en ninguna de esas personas, porque no es su tendencia sexual. Es como ya, siendo vegetariano, trabajar en McDonald's. Es un poco eso. Sí. Pues tienes que estar ahí, porque necesitas ese dinero y haces lo que haga falta.
y es bastante desolador. Entre este tema, que digamos el tema de los engranajes materialistas, capitalistas, comerciales en las empresas, y luego el tema de no poder ser tú misma. Claro, pero es que esto viene de una situación de precariedad, en la que esta situación de precariedad y de necesitar vivir y comer te ha llevado a alquilar tu cuerpo, ¿no? No sé si está bien dicho exactamente alquilar tu cuerpo, pero hay una frase en la que comentan exactamente en la película, que no sé si es esa, no sé si es alquilar tu cuerpo durante un tiempo. Puede ser, o dicen qué algo es de lo este que estilo. dicen. Es que hay 4 o Sí, 5 algo así. frases salvajes. No quiero equivocarme tampoco con eso, porque quiero hacer, en cierta forma, una citación literal de la película, porque no son palabras mías de base. Hay frases, perdón, pero sí. es que frases del nivel de mientras yo pague por esto no somos iguales. Hay frases de las working girls no pueden ser personas. Hay frases como what's new and different, que es nuevo y diferente, que es una constante que dice Lucy. El guión, que no hemos entrado mucho tampoco, el guión es una cosa bestial, tal como está escrito y tal como se expresan los personajes. Bueno, y la frase esta de yo la apunté esta porque me dejó bastante tal. Have you ever heard of surplus value? En plan, ¿has escuchado alguna vez de las plusvalías? Del valor añadido, de las plusvalías? No. Como, tío, sí, claro. Ya. La peli es una cosa salvaje, estamos muy contentos de que, de que la hayáis elegido para el programa de hoy. Siempre se descubre... Complejita para hablar de ella, pero siempre es interesante. Sí, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Siempre se agradece mucho vuestra participación y vuestro interés, y que nos traigáis películas de este calibre que pues no las encontraríamos seguramente de otra manera, o las encontraríamos mucho más tarde. Así que tremendamente agradecidos. Si te parece, John, pasamos a comentar las pelis para el próximo programa, que recordad son 4 películas de terror japonés de principios de los años 2000. Este programa saldrá el día 30 de marzo y tenéis que escoger entre 4 opciones. La primera es Ju-On de Grudge, la película del director Takashi Shimizu. Sí, lo tengo apuntado porque estos nombres, como decíamos antes de empezar, se complican, y si dices 4 del tirón se complican aún más. Ju-On de Grudge, tenemos Cure de Kiyoshi Kurosawa, tenemos Ringu de Hideo Nakata y tenemos Audition de Takashi Miike. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, como le llaman las personas de provecho, y en Instagram, donde también podéis votar por vuestra película favorita, y nos veremos muy pronto para hablar de cine japonés de terror, así que get ready, que va a estar interesante. Estará interesante y muy divertido, seguramente. Probablemente muy divertido. Working Girls, creo que nos queda mucho por decir de esta peli, pero es muy complicado. A mí se me ha hecho bastante odisea hablar de esto. Y yo repito, sería muy interesante que justo en esta conversación hubiese una mujer que pudiese hablar 100%. También desde una perspectiva de género, 100%. Porque me parece muy importante. Estamos en redes sociales, comentándonos cositas si tenéis algo que aportar al programa, y lo dicho, nos vemos en el siguiente y que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.